Bien, chicos, pueden visualizar la diapositiva, ¿no? Los que ya han ingresado al enlace. Sí, dicen. Bien. Un par de segundos les daremos a todos, siempre recalcándoles, por favor, que no olviden eh, registrarse en el chat. Ya, por favor. ¿Mi cámara está funcionando bien o no me están viendo? Le vemos, señor licenciado. Ya. Bien. A ver, vamos a establecer, ¿sí? Vamos a establecer cuál es la forma de suscribir, de elaborar, de firmar los contratos de trabajo. Según la clasificación que vimos por la duración de los contratos, si se acuerdan, la anterior clase, vimos que los contratos se clasifican en contratos por tiempo indefinido o indeterminado, contratos de trabajo a plazo fijo, vamos a ver los contratos eventuales, vamos a ver los contratos por temporada o estacionales, vamos a ver los contratos domésticos y vamos a ver aquellos contratos que la Ley General del Trabajo los denomina como especiales. ¿Ya? Bien. Vamos a empezar por los contratos por tiempo indefinido. ¿Ok? Vamos a empezar por los contratos a tiempo indefinido. Bien. Los contratos a tiempo indefinido, también llamados contratos indeterminados o a plazo indeterminado, son aquellos que pueden celebrarse, escúchenme bien, son aquellos que pueden celebrarse de forma verbal o de forma escrita. Es la única excepción, chicos, con respecto a los contratos de trabajo. Solamente los contratos a tiempo indefinido podrían celebrarse ya sea de manera escrita o de forma verbal. ¿Ya? ¿Qué hemos recomendado la anterior clase? Desde el punto de vista empresarial, que estos contratos deberían de celebrarse siempre por escrito como los demás que vamos a ver. Porque al celebrarse por escrito, ¿no? Estamos rayando o poniendo las reglas del juego, tanto con derechos como con obligaciones. De ahí que la recomendación radica en que deben hacerse por escrito. ¿Ok? Por escrito. Ahora bien, estas modalidades de suscripción o de elaboración de estos contratos las vamos a encontrar en el artículo 5, 6 y 7 de la Ley General del Trabajo. A ver, hace un momento Sandra estaba con la Ley General del Trabajo. Sandrita, no sé si nos puedes leer el artículo 5, el artículo 6 y el artículo 7 de la Ley General del Trabajo. Claro. Escuchen, por favor. Artículo 5. El contrato de trabajo es individual o colectivo, según que se pacte entre un patrono o un grupo de patrones y un empleado o obrero, o entre un patrono o asociación de patronos y un sindicato, federación o confederación de sindicatos de trabajadores. Artículo 6. El contrato de trabajo puede celebrarse verbalmente o por escrito, y su existencia se acreditará por todos los medios legales de prueba.
constituye la ley de las partes siempre que haya sido legalmente constituido y a falta de estipulación expresa según interpretado por los usos y costumbres de la localidad. El 7 era ese, ¿no? Eso era el 6. El 7 es si el contrato no determina el servicio a prestarse, el trabajador estará obligado a desempeñar el que corresponda a su estado y condición dentro del género de trabajo que forme el objeto de la empresa. Bien. Muchas gracias, Sandra. El artículo 5, 6 y 7 corrobora lo que estamos hablando. ¿Por qué hago tanto énfasis en el contrato a tiempo indefinido, chicos? Porque cuando nos toque cumplir la labor de empresa, de empleador, tenemos que conocer perfectamente cuáles son los riesgos o contingencias que como empresa podemos enfrentar al firmar contratos de trabajo. Es cierto que el contrato por tiempo indefinido, es cierto, es aquel que va a durar el mayor tiempo posible. Pero también es cierto que en el transcurso de la duración del contrato de trabajo podría presentarse vicisitudes o problemas con el trabajador. ¿Ya? Entonces, para evitar y para sopesar cualquier contingencia que podamos tener, es mejor, aún la ley permita que los contratos verbales son tan válidos legalmente como los escritos, es mejor manejar contratos escritos. ¿Cuáles son las características del contrato por tiempo indefinido? Dijimos. 1. Puede ser verbal o escrito. Se recomienda que sea escrito. 2. Podemos incluir en el contrato a tiempo indefinido un término de prueba, ¿ya? Un término de 90 días, en el que como empleadores podamos ver si el trabajador o la trabajadora cumple con las expectativas de la empresa o no cumple. Les había recomendado que ese término de 90 días siempre lo controlen como días calendario, no lo controlen como 3 meses. ¿Por qué? Porque la sencilla razón dicha hace un momento de que hay meses en el año que contienen 31 días y otros 30, a excepción de febrero que a veces trae 28 o 29. ¿Cuál es el problema? Que si ustedes computan por meses y dentro de esos 3 meses haya un hito que tenga 31 días, si ustedes suman 30 más 30, 60 más 31, 91 días. Y la norma legal dice que el término de prueba solamente como máximo tiene que tener 90 días. Si ustedes le dejan trabajar al trabajador 91 días, prácticamente ha sobrepasado el término de prueba y se convierte en un trabajador a tiempo indefinido. De ahí que les hacía la recomendación que esos 90 días de prueba sean calendario, controlen en el calendario. No lo controlen por meses. Muchas empresas lo que hacen es fijar un término de prueba de 85, 87 días, precisamente para cuidar esos meses que tienen 31 días. ¿Ya? ¿Por qué el día 91 le genera al trabajador todos los derechos laborales? Les había mencionado que hay un decreto supremo, el decreto supremo 110, pueden darle un vistazo, que establece que cuando el trabajador cumple funciones de manera continua e ininterrumpida por más de 90 días o 90 días más uno, ¿sí? Día 91,
se le genera al trabajador todos los derechos laborales. Todos. Estamos hablando de estabilidad laboral, estamos hablando de beneficios sociales, estamos hablando de cómputo para el aguinaldo, estamos hablando de varios derechos. Pero si yo como empresa cuido que esos 90 días no se transformen en indefinido, debo valorar, evaluar al trabajador entre los primeros 30, 60 o máximo 90 días y ver si llena las expectativas de la empresa o no. Y si no llena, yo puedo como empleador a los primeros 30 días decirle, gracias, pero no has llenado las expectativas, aquí está tu sueldo por los días trabajados y adiós. No tiene todavía la fortaleza de ningún derecho. Si no es al primer mes, lo puedo hacer al segundo mes, 60 días. O finalmente, en el término de los 90 días, 88, 90 días, pero calendario, no llena las expectativas y no lo contrato más. ¿Cierto? No le digo continúa trabajando, le digo hasta acá llegamos. ¿Por qué? Porque los primeros 90 días pueden ser en el contrato indefinido tomados como término de prueba, como plazo de prueba. Ahora, hay algo muy importante que ustedes tienen que saber en el tema del término de prueba. La ley establece que los profesionales, es decir, ustedes, no están sujetos a un término de prueba. ¿Qué quiero decir? Que si saliera una convocatoria pública o privada, invitación, como sea, en la que requiere alguna empresa o algunas empresas, ingenieros comerciales, administradores, ¿qué hacen ustedes? Presentan su currículum vitae, su hoja de vida, les hacen una entrevista, ¿no? O de pronto les someten a un examen de competencia. Entonces, cuando los profesionales son contratados, dependiendo del tipo de contrato, no pueden estar sometidos al término de prueba. ¿Ya? Esa es una excepción que hace la norma con respecto a los profesionales. En otros escenarios, en otras instancias, en otras condiciones, sí pueden, dentro de un contrato a plazo indefinido o por tiempo indefinido o de manera individual. ¿Qué quiero decir? No le hago todavía el contrato a tiempo indefinido y primero le hago un contrato escrito a prueba de 90 días o de 88 días o de 85. Si vence ese término de prueba, si llena las expectativas de la empresa, entonces le hago un contrato escrito por tiempo indefinido. ¿Se dan cuenta? Pero si no quiero hacerle un contrato aparte y le firmo un contrato indefinido, puedo incluir en este contrato indefinido en una cláusula el término de prueba. ¿Qué quiere decir? Que ese contrato va a estar sujeto para su continuidad, ¿sí? Previo a un término de prueba. Que si lo vence el trabajador o la trabajadora, ese contrato automáticamente va a continuar porque es un contrato por tiempo indefinido. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos claros, chicos? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Sin miedo, por favor. Yo sé que para ustedes esto es nuevo, ¿no? Esto es nuevo, pero si se están dando cuenta es un tema bastante importante para su futura vida profesional. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Wilder, Gabriel, Jocelyn, Douglas, Laura, Brandon, Emilsen. ¿Nadie? ¿Está claro, chicos? Sí, de todo. Ya. Sí, licenciado. Dice, yo tenía una duda. Adelante, adelante, por favor. Después de que cumplas, ¿no?, tu contrato fijo, ¿cuántos días tienen que pasar así para que se vuelva indefinido?
después de que cumplas tu término de prueba. Claro, a lo que yo me refiero es que ya he trabajado todos los años que estaba en el contrato, ¿no? ¿Ya? Y ya he cumplido mi contrato y ya me tendría que ir, pero no, n- todavía no me he ido, todavía no me han despedido y quisiera saber después de cuántos días de lo que el contrato se ha vencido, Ah, ya, pero yo sigo trabajando, ¿no? ya, ya, ok, Y de ahí después de cuándo se vuelve indefinido. ya, ok. Muy bien, enseguida te contestamos. Entonces, con respecto al contrato indefinido, está entendido, ¿no ve? Esta vez está entendido. Bien. Abordando la pregunta que hacía Fabricio, asumamos ahora el contrato de trabajo a plazo fijo. Como bien su nombre lo indica, el contrato de trabajo a plazo fijo, chicos, es aquel, primero, debe ser sí o sí escrito. Primero, ya no hay la posibilidad en los contratos a plazo fijo o a plazo determinado, como se llama también, ya no hay la posibilidad de que podría ser verbal. No. Esa posibilidad de contrato verbal solo se da en contratos de carácter indefinido. Cuando sea contrato de trabajo a plazo fijo, debe ser sí o sí escrito. Aún yo le diga al trabajador como gerente, mira, vas a estar sujeto a un contrato de trabajo desde hoy que es 30 de agosto hasta el 31 de diciembre. Lo estoy haciendo verbal y la ley no me permite hacer contratos de trabajo a plazo fijo verbal. Asumamos que yo confío en el trabajador, llega el 31 de diciembre y le digo, hoy es tu último día de trabajo, por favor mañana ya no asistas, vamos a liquidarte lo que te debemos en el plazo que dice la ley. El trabajador va al ministerio y dice, he sido despedido, me ha dicho que ya no vaya mañana. Voy a ir ante el Ministerio de Trabajo y lo primero que me van a pedir, yo le voy a decir, es un contrato a tiempo indefinido. Empezamos el 30 de agosto y terminó el 31 de diciembre. O sea, él conocía. ¿Dónde está el contrato, señor? No, pero hemos quedado entre ambos. No, señor. Los contratos verbales sí son válidos legalmente, pero en temas de contratos indefinidos. En contratos a plazo fijo, ¿cierto? Deben ser sí o sí escritos. Contratos a plazo fijo. ¿Cuáles son las características y diferencias con los contratos a tiempo indefinido? En el contrato a plazo fijo, ambas partes conocen cuándo empieza y cuándo acaba. Empiezo 2 de enero, termino 31 de diciembre. En los contratos a plazo fijo, no hay término de prueba. Desde el día que lo contrato hasta el día que concluye el contrato. No hay término de prueba. ¿Sí? 3. Estos contratos a plazo fijo, cuando son mayores a los 90 días, tienen derecho a beneficios sociales, porque son contratos determinados. Sabemos cuándo empieza, sabemos cuándo acaba. ¿Ya? Ahora bien, Fabricio nos dice, ¿en qué tiempo mi relación laboral, el contrato de trabajo que ya he cumplido, y a ver, asumamos que Fabricio tenga un primer contrato, un segundo contrato, un tercer contrato a plazo fijo, un cuarto contrato a plazo fijo, un quinto contrato a plazo fijo. Fabricio, cuando tú has cumplido el segundo contrato y has continuado trabajando, desde ese momento ya tendrías que tener contratos a plazo indefinido, contrato a plazo indefinido. ¿Por qué? Primero, porque la norma dice, y conforme Sandra nos leyó hace un momento, ¿no? La norma dice que cuando vencido el contrato a plazo fijo, el trabajador continúa cumpliendo funciones, se genera la reconducción de la relación laboral, es decir, la continuidad de la relación laboral. Y por tanto se tiene como si fuera ya un contrato a tiempo indefinido. ¿Y por qué le estoy diciendo
¿Por qué les estoy diciendo, chicos, que a partir del segundo contrato, el tercero ya sería indefinido? Por la siguiente razón. En, en el tema de los contratos a plazo fijo, la ley permite la suscripción únicamente de 2 contratos a plazo fijo. De 2 contratos. El tercero dice que ya se va a entender que sea indefinido. ¿Por qué? Porque la ley permite que solamente se suscriban 2 contratos a plazo fijo, no más. ¿Ya? Es más, la ley regula que cuando el trabajador o trabajadora preste servicios en tareas propias y permanentes de la empresa, ni siquiera se le puede dar un contrato a plazo fijo. Se le tendría que dar un contrato a tiempo indefinido. ¿Por qué? Porque se lo está contratando para tareas propias del giro empresarial, del giro comercial. Y por tanto, como son propias, no se puede entender que un trabajador sea contratado de manera determinada, a plazo fijo. Hay sus excepciones, lógicamente, pero la regla es que en tareas propias y permanentes de la institución o de la empresa no podría suscribirse ni un contrato a plazo fijo, sino contratos a tiempo indeterminado. ¿A qué le llamamos tareas propias y permanentes? Ejemplo, ¿cuál sería la actividad principal, actividad habitual de una fábrica, de una panadería? ¿Cuál sería su actividad principal de una panadería? Hacer el pan, licenciado. Hacer el pan, ¿sí? Su giro comercial, su giro empresarial es la elaboración de pan, es una panadería. Y se podría concebir que esa empresa, esa panadería, cumpla con su giro comercial sin panaderos, o necesariamente requiere contratar panaderos. Se quiere necesariamente contratar panaderos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque las funciones, la tarea, el giro comercial de la empresa es hacer pan. Y no podría hacer pan si no tiene panaderos. Según la norma que les acabo de explicar, si se cumpliera a rajatabla, esos panaderos tendrían que ser contratados mediante un contrato de tiempo indefinido o mediante un contrato de trabajo a plazo fijo. Sería a plazo fijo, licenciado. ¿Cuántos contratos podrá firmar ese trabajador si es a plazo fijo? Uno, dos, tres o los que quiera cada año. Todos Ah, los contratos. ¿Cuántas? licenciado, sería uno. Uno. Y después tendría que irse. Licenciado, en sí tendríamos que ver cómo trabaja y darle un tope y después de ahí recontratarle. Si digamos, me agrada su trabajo, contratarle de nuevo. ¿Ya? ¿Alguien más me hablaba ahí? Gracias, Oscar. ¿Alguien más de las compañeras me hablaba? ¿Quién era, chicas? Sandra. No, dice, estaba diciendo Ya. que
Máximo se puede hacer 2 contratos, luego de ahí puede ser un contrato a tiempo indefinido. Muy bien. Ok, sí. Les decía que la ley en el tema de contratos a plazo fijo solo permite la suscripción de 2 contratos, 2 únicamente. El tercero ya se consideraría un contrato de carácter indefinido. Lo que quiere decir, Fabricio, que si tú tienes esa sucesión de contratos, ya te correspondería un contrato a tiempo indefinido. No hay un plazo para convertir el contrato a plazo fijo indefinido. 1. Si he firmado más de 2, ya tengo contrato indefinido. Si pese a haber vencido el término del contrato a plazo fijo, he continuado trabajando, ya me corresponde un contrato a tiempo indefinido. Otro ejemplo. Tenemos una fábrica de, Fabe. ¿Conocen qué es Fabe? ¿Qué es lo que hace Fabe? Fábrica Boliviana de Envases, ¿no ves? Son los que hacen las latitas, envases metálicos. Ya. Fabe tiene en su giro comercial, es decir, su actividad principal es la fabricación de envases. Y para la fabricación de envases, Fabe tiene una maquinaria automatizada, ¿cierto? Y para ello requiere de trabajadores que conozcan el manejo de ciertos equipos. ¿Cuál es la tarea propia y permanente de Fabe? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su actividad principal? Lo acabo de decir hace un momento. Hacer los envases. Hacer los envases. Muy bien, Jacqueline. ¿Será que podría cumplir con su labor, con la fabricación de envases, si no cuenta con personal idóneo? ¿Cualquier trabajador podrá manejar esas máquinas o será personal calificado? Puede ser personal calificado, como también puede ser una persona que no tiene conocimiento, porque también se le puede enseñar el conocimiento Ah, y esa persona muy puede aprender rápido. claro. Eso se llama trabajador empírico, ¿no ve? La experiencia le enseña. Perfecto. Pero requiere de ese personal. Y si la norma dice, es el decreto ley 16.187, ese decreto ley 16.187 en el tema de contratos a plazo fijo, establece que por un lado, les he dicho, solamente se puede firmar 2 contratos a plazo fijo. El tercero ya sería un contrato indefinido. Pero por otro lado dice además, en tareas propias y permanentes de la empresa o de la institución, no se puede firmar ni siquiera un contrato a plazo fijo, porque debe firmarse un contrato a tiempo indefinido. ¿Por qué dice esto? Porque los contratos a plazo fijo, como tienen una duración determinada, ¿no? Como tienen una duración determinada, ¿cierto? Entonces, se estila a considerar que esos contratos se suscriben para funciones precisamente que nos van a llevar ese tiempo. Funciones que de pronto no están asociadas al giro, a la actividad principal de la empresa. Por eso son a plazo fijo. Los requiero solamente de tal mes a tal mes. En cambio, los contratos indefinidos son para aquellos trabajadores que sí los requiero por este año, por el otro, por lo subsiguiente. Por eso son indefinidos, ¿cierto? Aunque no es actualidad, la mayoría de las empresas manejan la relación laboral con puro contratos indefinidos, ¿no? Pero cuando se presenta el problema o juicios laborales, se validan esos contratos a plazo fijo como si fueran indefinidos a partir del tercer contrato. Eso ya vamos a ver en procedimiento. ¿Listo? Entonces, esa es la forma
de concebir, chicos, el contrato indefinido y el contrato a plazo fijo. ¿Ya? Si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, vamos a pasar a la otra. Ahí está. Contrato eventual. ¿Qué nos sugiere? ¿Qué significa el término eventual? Por alguna ocasión, dice. ¿Alguna? Brandon, ¿qué decías? ¿Alguna? Por alguna ocasión. Ah, muy bien. ¿Alguna ocasión? ¿Corta o larga? El término eventual nos da una idea de corta o larga. Yo creo que corta. Corta. Corta, ¿no ve? Eventual. A ver, esta oficina está un poco despintada. Eventualmente necesito un pintor. ¿En qué tiempo lo acaba? En un día, en 2 días, ¿cierto? Un trabajo esporádico, un trabajo corto, un trabajo ocasional, como decía Brando. ¿Se puede firmar? Sí. Se llama contrato eventual. Debe ser escrito, siempre escrito. Y son para trabajos determinados, específicos, cuya duración son ocasionales, son eventuales, o sea, de corta duración. ¿Ya? Por eso se llaman contratos eventuales, aunque debo decirles que en la actualidad también las empresas manejan este tipo de contratos para un poco encubrir, ¿no? Encubrir el no contratar, el no firmar contratos a tiempo indefinido. ¿Sí? No es satanizar, no es que estemos hablando mal de las empresas, pero comprenderá que una empresa que tiene personal con contratos indefinidos, la carga social, chicos, se les hace bastante fuerte, y especialmente en esta coyuntura que estamos viviendo. ¿Qué beneficios tiene un personal contratado a tiempo indefinido? Antigüedad. Es cierto que mientras más antiguo sea el personal, es más experimentado, ¿cierto? Se vuelve especialista en el tema. Pero por el otro lado, también a la empresa le cuesta plata. El bono de antigüedad sube cada 2 años. Las vacaciones van en un rango de 15 días, 20 días, 30 días, en una escala que vamos a estudiarla más adelante. Entonces, a veces las empresas prefieren no hacerse de mucho personal indefinido por el tema del costo y prefieren suscribir contratos a plazo fijo o, en su caso, ¿no? Contratos eventuales de trabajo. Escritos, deben ser por tiempos ocasionales, para trabajos específicos que no tengan nada que ver con el giro comercial o la actividad principal de la empresa. Bien. Ustedes ven ahí el contrato de obra o servicio. Estos contratos de obra o servicio son los que se recomiendan para suscribir en contratos de construcciones de obra o prestación de servicios de limpieza, prestación de servicios de correspondencia o cosas así. También deben ser escritos por excelencia. ¿Cuál es la característica de los contratos de obra o de servicio? Que su conclusión, su finalización, está sujeto a la conclusión de la obra o del servicio que se va a prestar. Si yo voy a construir, mi empresa es una constructora, y voy a construir un chalet de 2 plantas, y voy a contratar personal en base a este contrato de obra, ¿cierto? No le voy a poner la fecha de final. Sí le voy a poner la fecha de inicio, y va a ser el 30 de agosto del 2021 hasta la conclusión de la obra de 2 pisos. Entonces, cuando se termine la obra, ahí terminó el contrato. Lo propio pasa con los servicios. Se termina el servicio,
y ahí termina el contrato. Porque si yo le pongo una fecha de final, ya no le estoy dando la categoría de contrato de obra. Le estoy dando la categoría de contrato a plazo. ¿A qué tipo de plazo? Si le pongo una fecha final. Plazo fijo. A plazo fijo, claro, Fijo. claro que sí. Le estoy dando la categoría de un contrato a plazo fijo. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo una fecha de inicio y le estoy poniendo una fecha final. Pero los contratos de obra o servicio sí tienen una fecha de inicio, pero su finalización va a estar sujeta a la conclusión de la obra o a la conclusión del servicio. ¿Se dan cuenta? Porque si yo le pongo una fecha final, es un contrato a plazo fijo. Y si después suscribo otro contrato, ya es el segundo, y otro contrato, ya es el tercero, la contingencia ya se me armó, porque cualquier momento ese trabajador me va a reclamar que se encuentra bajo un contrato a plazo indefinido. Y eso es lo que hay que cuidar. ¿Ya? Contrato por temporada o estacional o estación. Son aquellos contratos también por excelencia escritos, ¿sí? Pero que se suscriben en épocas especiales, en estaciones especiales. ¿Cuáles son? Ejemplo, la zafra. ¿Cuántas veces al año se cosecha caña de azúcar? ¿Quién sabe? Los ingenios, ¿cuántas veces al año cosechan la caña de azúcar? Una sola, chicos. Una sola en el año. Para esa clase de tareas, de trabajos, es que se suscriben los contratos por temporada o por estación. El algodón, lo propio. A ver, díganme una cosa. ¿La naranja se produce todo el año, los 365 días, o tiene su propia época? Licenciado tiene su propia época, tiene el licenciado. ¿Cierto? Jacqueline, ¿qué quería decirnos? Jacqueline Heredia, Sí, concuerdo con mi compañero. ¿cierto? Tiene una época. Para esa clase de situaciones, para esa clase de tareas, es que está el contrato por temporada o estación, que también debe ser escrito, también debe establecerse, ¿no? Debe establecerse de qué mes a qué mes, cuánto va a ser el salario, qué seguros va a tener, qué seguros no va a tener. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Vamos a ver los contratos considerados especiales. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al contrato eventual, al contrato de obra o servicio o al contrato por temporada o estación? Yo tenía una duda Adelante, sobre adelante. el contrato de obra o servicio. ¿No se asemejaría al contrato eventual, dice? ¿O Muy cuál sería bien, la diferencia? buena observación. Se asemeja por el tiempo esporádico, puede ser, pero el contrato eventual, ¿sí? También va a tener una fecha de inicio y una fecha final. ¿Por qué no lo consideramos contrato a plazo fijo? Porque va a llevar como título contrato de trabajo eventual, ¿sí? Cuando sea un contrato a plazo fijo, va a llevar contrato de trabajo a plazo fijo. ¿Ya? Se asemeja, pero el eventual es exclusivamente para tareas ocasionales, esporádicas, que no tienen que ver nada con el giro comercial, ¿ok? Ok, Lice. Bien, muchas gracias, chicos. Aquí vamos a quedar, por favor. El día miércoles continuamos y terminamos el tema. Cualquier duda me la guardan para el día miércoles. ¿Listo?